Muchas gracias a todas las personas que se conectan en esta tarde, a los que están viéndonos también por Facebook Live. Muchas gracias por conectarse a esta charla COVID. Estamos aprendiendo factores médicos y sociales de la situación actual y sus efectos en la comprensión de la salud, el miedo, el cuidado. Con nuestro invitado, el doctor Carlos Enrique Yepes Delgado, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Profesor, muchas gracias y bienvenido a este espacio. Muchas gracias por compartir ese conocimiento que realmente para todos es muy importante y más en esta época de confinamiento. Muchas gracias, profesor, y bienvenido. Manuela, muchas gracias. A Ildamar y a ti, muchas gracias por la invitación. Esto ha sido un asunto muy apasionante. Ha sido el tener que enfrentar una realidad que nos está exigiendo demasiado. Y en ciencia sí que es cierto, porque yo creo que lo grande que nos ha enseñado esto es volvernos a aterrizar en términos de que siempre será más lo que no sabemos. De que por más que estudiemos un tema, un asunto, alguna cosa, siempre habrá un camino muy largo por recorrer para adelante, obviamente a partir de lo aprendido. Pues, y nos exige mucho rigor. Uno de los roles que tenemos los epidemiólogos en esta época es el de hacer una revisión muy juiciosa de toda la información a la que estamos abocados, ¿cierto? Para decantarla, para mirar que tiene soporte en evidencia que sea confiable. Pero lo otro es que como docentes tenemos otra responsabilidad muy grande que tiene que ver con el asunto pedagógico. Les cuento que personalmente yo he resignificado mi rol como epidemiólogo eh, a partir de esta experiencia, eh, porque es enfrentar una situación de la vida real que nos está afectando a todos muy fuertemente y que exige de nosotros lo mejor, una postura muy ética, muy profesional, muy rigurosa, pero insisto, también muy pedagógica, porque el impacto que podamos lograr tendrá más éxito en la medida en que seamos capaces de coger esa información valiosa y ponerla al servicio de otras personas para que ellas puedan incorporar en su quehacer, en su forma digamos, de enfrentar esta situación de la mejor manera. Bueno, estamos aprendiendo y es claro que el ser humano ha estado en contacto con virus, bacterias, parásitos, hongos, desde toda la humanidad. Son muchas las pandemias a las que hemos estado, digamos, enfrentados en la humanidad. Pero lo importante aquí es que esta, a diferencia de las otras, puede ser que se está viviendo muy distinto, porque cada una de esas otras epidemias se vivía un poquito en soledad. Cada pueblo, cada región la vivía a su manera y se enteraba por lo que de pronto algún visitante que había sobrevivido alcanzaba a contar. Pero hoy día la estamos viviendo globalmente. Nos vemos en la televisión todo el tiempo, las ciudades solas en el tiempo que estuvimos en cuarentena, y eso nos afecta distinto. Eso nos lleva entonces a un referente distinto. Imagínense que el CDC de la China en noviembre del año pasado hizo esta publicación. Miren esto, estamos a 100 años desde la pandemia de la influenza de 1918. ¿China estará preparada hoy para una nueva de estas? Ya se venían preguntando, o sea, ellos ya venían advirtiendo que podíamos estar al porte de una situación de estas bien grave. Entonces, este artículo es bien interesante leerlo porque nos invita como a esa reflexión de cómo debemos estar preparados para enfrentar este tipo de cosas. Vamos a ver que aquí en estas cosas hay como dos tensiones que enfrentamos. Una, de quienes opinan radicalmente que lo natural es enfrentar virus, bacterias y hongos y que entonces no tendríamos por qué tener ese temor exagerado y deberíamos simplemente enfrentarlos. Y en forma muy práctica y muy, digamos, determinísticamente dicen que se mueran los que tienen que morir y que sobrevivan los que son capaces. Eso es lo que ha pasado a través de la historia de la humanidad. Esa es una postura extrema. La otra extrema es, bueno, esto hay que manejarlo con sumo respeto, extremo respeto, y por eso más bien guardémonos para no exponernos al virus. La pregunta es cuánto tiempo nos quedamos guardados, si lo natural es que nos expongamos. Entonces, en esa tensión entre esos dos polos es que nos hemos ido moviendo y las políticas públicas se han ido moviendo. Y por eso es interesante analizar las diferentes situaciones de cada país y cómo con base en quien está a la cabeza del país tomando decisiones se van viendo entonces los efectos, ¿cierto? Hay unas diferencias marcadas entre lo que ocurre, por ejemplo, entre Estados
Estados Unidos y Brasil de un lado, México, de pronto pudiéramos ponerlo ahí, y algunos países incluso del norte de Europa, Suecia, Holanda, no sé, con unas políticas, incluso Inglaterra al principio, ¿cierto? No, es que lo normal es que la gente se exponga a eso, esperemos a ver. Y resulta que pagaron un precio muy alto, demasiada gente que falleció, que se expuso, que se arriesgó, y pensando en que no afectar la economía, resulta que al final también terminaron con la economía muy afectada. Y en el otro extremo, tampoco, insisto, pudiéramos quedarnos guardados todo el tiempo, porque la afectación económica no es simplemente que se quiebren las empresas de los ricos, es que nos afectamos todos y realmente finalmente el hambre nos tiraría a la calle. Empecemos por repasar algunos conceptos básicos. Recordemos que una epidemia es cuando el número de casos de una enfermedad sobre una población en un tiempo determinado aumenta en una frecuencia mayor a la esperada. Eso es una epidemia. Normalmente si esperamos tantos casos de tal enfermedad en tal periodo de tiempo y está dentro de un rango de normalidad de lo esperado, estamos bien en la prevalencia natural. Pero cuando se dispara ese número de casos y sobrepasa el número mayor esperado, hablamos de una epidemia. Si eso ocurre, pero en varios sitios del mundo, y en este caso pues se dice que en el mundo, hablamos entonces de una pandemia. Una pandemia. El modelo que Colombia adoptó para manejar esta epidemia es el de las 3 fases: preparatoria, contención, mitigación. La fase preparatoria es todo lo que hacemos antes de que nos llegue el primer caso, cuando se declara la epidemia en el mundo, la pandemia, y empezamos a prepararnos para que si nos llega un caso y sepamos qué hacer. La fase de contención es a partir del momento que tenemos el primer caso. Colombia, 6 de marzo, primer caso oficial. Entramos en fase de contención. Y la fase de mitigación es cuando más del 10% de los casos ya no sabemos si llegaron importados o fueron contacto de los importados. Entonces, asumimos que el virus está circulando socialmente libre entre la comunidad y entonces ahí decimos que fase de mitigación. Mitigación no significa ni mucho menos aflojar las medidas ni aflojar todo lo que estamos haciendo. Los síntomas principales que produce esta enfermedad, entendiendo que aproximadamente un 30% de las personas que lo padecen no tienen síntomas. Y eso lleva a una discusión interesante, si transmiten o no, si transmiten o no la enfermedad a pesar de no tener síntomas. Y está la Organización Mundial de la Salud y las diferentes agremiaciones de científicos estudiando el asunto, porque en algún momento se decía, hombre, que sí, que se transmite en forma asintomática y eso lo hace tan peligroso, digamos. Bueno, los que tienen síntomas entonces pueden presentar fiebre alta, tos fuerte, seca, dolor de garganta, de cabeza, de pecho, de espalda muy fuerte. Ojo con esto, dificultad para respirar. Las personas, algunas empiezan a presentar dificultad para respirar y en cuestión de 24 horas requieren de atención médica porque entonces es una dificultad muy severa para respirar. Otros menos tienen diarrea, náuseas, porque también hay una afectación del tracto gastrointestinal por el virus y sin ser un signo patognomónico, o sea, clásico de la enfermedad, también se ha presentado que algunas personas tengan afectación del olfato y del gusto. ¿Qué sabemos del virus? El virus fue aislado, secuenciado, identificado. Es un virus de RNA. Estos virus de RNA de una única cadena en este caso. Es un virus de los que no queda en el cuerpo. Salen algunos días y se espera que produzca defensas. A diferencia de los virus RNA, recuerden que hay otros virus, los virus DNA, los DNA sí quedan en el cuerpo. El herpes, por ejemplo, no se contagia de herpes y ese virus queda en uno del resto de la vida. Cuando bajan las defensas, vuelve y frota el virus, ¿cierto? Sale un herpes zóster, una cosa de estas. En este caso, el de RNA entra, hace su inflamación y sale. Desde el principio consideramos que si era un virus de RNA como quedó identificado, entonces iba a producir defensas. En algún momento ocurrió que hubo un montón de pacientes, más de 200 en el mundo, que después de haberse recuperado, de haber estado muy graves y recuperarse, seguía dando la prueba del PCR positiva. ¿Pero qué pasa? Entonces pensamos, se reinfectaron y se llegó a pensar que era que nos estamos reinfectando, porque como el virus muta tanto, él muta muchísimo, va cambiando genéticamente. Cuando pasa de una persona a otra y de esa otra a otra, a otra, a otra, es posible que después de dar un giro bien grande por muchas personas, vuelva a mí con una forma distinta, donde mis defensas no la reconocen porque ha cambiado tanto su estructura que ya no lo reconozco. Entonces parece nuevo para mí y puede volverme a enfermar. Eso sigue siendo cierto, pero ya sabemos en este momento, porque ya después se dijo, no. Esos que seguían dando positivos no era que se hubieran reinfectado, sino que parecía que quedaban en el cuerpo algunas células muertas que seguían generando el reporte del resultado de la PCR positiva del examen de laboratorio. Y eso hace entonces que eso puede explicar que seguramente no era que se hubieran reinfectado. Entonces, ahí seguimos, insisto, con asuntos que todavía desconocemos porque no sabemos cuánto dura la inmunidad que genera este virus. Si habláramos del SARS-CoV-1,
de la influenza pudieran durar 8 meses, 9 meses. Este todavía no sabemos, apenas llevamos pues 5 meses aquí, 6 meses con esto y estamos aprendiendo todavía. Vamos a ver cuánto dura. Es un virus que está rodeado de una proteína que tiene fósforo en forma de corona, de ahí el nombre de coronavirus. La buena noticia es que su membrana es de glicoproteína y esa glicoproteína se disuelve con el jabón. Esa es la razón por qué el agua y el jabón, pues y el jabón concretamente, acaba con el virus, ¿cierto? Porque disolvemos esa membrana, el virus queda desprotegido y se muere. Entonces, la importancia del lavado de las manos tiene una base científica. El jabón destruye la membrana de glicoproteína. Por eso la recomendación de lavarnos las manos permanentemente, porque el mayor riesgo es que nosotros mismos nos contaminemos con nuestras manos contagiadas. Es un virus pesado. Recuerden que el virus no vuela, el virus no es que tenga capa ni salga volando, el virus va en las microgotículas de saliva o de moco. Cuando estornudamos, cuando hablamos, cuando gritamos, ahí va el virus, ¿cierto? Si alguien está contagiado. Normalmente las microgotículas de una persona cuando grita o estornuda o tose pudieran viajar hasta 12 metros normalmente. Si el virus fuera el del sarampión, que es muy livianito, ese virus pudiera ir sentado en esas goticas hasta 10 metros. Pero este coronavirus es un virus pesado y como es pesado apenas al 1,5 metros avanza y cae. Más o menos en cuestión de 30 minutos puede estar acabando de caer al piso el virus en esas microgoticas. Entonces, esta es la base para decir por qué debemos mantener distanciamiento social. Decimos al menos 2 metros con las demás personas, porque si alguien está expulsando virus, es muy probable, muy probable que el virus alcance a caer antes de tocar a esa persona. Es un virus termolábil, a los 56 grados se desintegra. Entonces, este dato no para tratamiento, para que la gente tome agua caliente ni nada por el estilo, se puede quemar, sino pues para condiciones de laboratorio y para superficie, limpiar superficies con agua caliente, el piso y en fin, mataría el virus. Sabemos hasta ahora que el virus entra por las mucosas, principalmente ojos, nariz, boca. El virus no entra por la piel, él no tiene un taladro para penetrar la piel. Nosotros somos los que al tocar una superficie contaminada o una persona contagiada, nosotros nos llevamos y nos tocamos esas mucosas y nos llevaríamos el virus allá. O el otro mecanismo es que con una persona hablando a menos de 1,5 metros, las microgotículas que salen de él directamente vengan a nuestra boca, nariz o ojos. Recordemos que se han hecho estudios para determinar cuánto dura el virus, cuánto dura vivo el virus en diferentes superficies. Se han estudiado muchas superficies y el cobre se sabe que es donde más puede durar. Entonces, hasta 3 días, 72 horas puede durar vivo el virus en esa superficie. Entonces, la recomendación es que las manijas de las puertas, las chapas, todo sitio donde estemos tocando se esté limpiando permanentemente con agua y jabón o alcohol al 70% para limpiarlo de ese virus. En tela, y esto para tener cuidado con los tapabocas de tela que usan muchas personas, el virus puede durar hasta 7 días. Por eso si se usa un tapabocas se debe asear, ¿cierto? Si es desechable, botarlo, y si es de tela, estarlo lavando todos los días después del uso del día. El aislamiento entonces sería de 15 días. El periodo de incubación, o sea, entre el momento en que yo me contagio y que tengo los síntomas, puede ser entre 2 y 14 días, pero la mayoría de personas presentan los síntomas a la semana. Ya dijimos que es muy probable que se transmita antes de que aparezcan los síntomas y eso lo hace pues de mucho más riesgo porque mucha gente puede estar considerándose sana y estar transmitiendo el virus. Y ya decíamos que a veces después de recuperarse. Cada persona puede contagiar en promedio a 2 a 3 personas. Esto se refiere a la tasa de reproducción básica o RO, el número reproductivo básico. Es la medida como en epidemiología que tenemos para dar cuenta de qué tan contagioso es este virus, ¿cierto? En promedio, entre 2,2 y 3,8. Entonces, póngale al bulto, 2 o 3 personas se pueden contagiar por cada persona contagiada. Pero existen unos contagiadores impresionantes. La paciente número 31 de China registrada fue a Corea del Sur, pasó el filtro de la temperatura, en ese momento no tenía temperatura alta, negó síntomas, estuvo en un entierro, estuvo en un matrimonio, estuvo asistiendo a hoteles, a restaurantes, y en Corea del Sur después hicieron un seguimiento juicioso con tecnologías de información y se dieron cuenta que esa sola señora contagió a más de 1,000 personas. Cuando estuvimos en un webinar hace como 1 mes y medio más o menos con los expertos de Corea del Sur tratando este asunto, el epidemiólogo de allá nos contaba eso justamente, cómo su epidemia iba controlada hasta que llegó la paciente 31 y se les coló el filtro. A partir de ese momento se les disparó la epidemia. Entonces, una persona súper contagiadora puede tirarse en todo momentico toda una estrategia de política pública. En Colombia y en general en Antioquia empezamos con una tasa de reproducción básica de 2,2. Recuerden que si la tasa es de 2 o más, la curva se torna exponencial. O sea,
¿Qué significa esa curva? Esa tasa. Por cada persona contagiada hoy, por cada una, va a haber 2 mañana, si fuera de 2. Si fuera de 1, por cada una de hoy, va a haber una de mañana. Si es de 1.34, por cada 100 personas que tenemos contagiadas hoy, mañana habrá 134. Por eso lo ideal es lograr bajar esa tasa de reproducción básica a menos de 1, porque si la logramos bajar a menos de 1, significa que cada vez está siendo menos los contagiados a partir de los que ya tengo. Cuando pasa de 2 para arriba, se vuelve la curva exponencial y se dispara. Y cuando se dispara la curva es cuando hay una alta probabilidad de que muchas de esas personas lleguen a los hospitales en gran demanda y no alcancemos a tener capacidad de respuesta desde nuestras camas de cuidado intensivo con ventilador. En Antioquia pasamos después a 0.9, incluso Antioquia, Medellín sigue estando por ahí, pero ha ido subiendo de pronto un poquito a 1.2 con el repunte de los últimos días. En Antioquia estamos teniendo entre 60 y 100 casos nuevos por día según la movilidad que vamos teniendo. Existe una prueba de diagnóstico que es la PCR en tiempo real, que es la aprobada por la OMS y por el Instituto Nacional de Salud. Esa es prueba para diagnóstico. Esa le dice a usted si tiene en ese momento o no el virus. Hay otras pruebas que también se hacen de PCR, unas en laboratorio y otras que son rápidas al lado del paciente. Y hay otras que son serológicas, que son como pruebas de embarazo, que esas, lastimosamente, las primeras salieron de muy mala calidad y países perdieron grandes inversiones en ese tipo de pruebas tan malas, pero se usan principalmente para saber si hubo una exposición previa al virus, si ya uno tiene anticuerpos. IgM, que es el primer anticuerpo que se produce en los primeros días, IgG, que es el que dura más o menos unos meses. Entonces, esto nos dice si ya usted estuvo expuesto al virus. En Colombia tenemos un subregistro grande de los casos que tenemos anunciados y ese subregistro se da por múltiples causas. Entre otras cosas, hay que recordar que durante el primer mes, todas las pruebas que se hicieron en Colombia, el 80% estuvieron mal hechas. Y eso de entrada generó un subregistro, pues que imagínense lo que puede significar. En este momento tenemos 43.682 casos confirmados. Ahorita tipo 5 de la tarde sale el reporte ya actualizado a hoy. Y llevamos 1.433 muertes. Eso nos arroja una tasa de letalidad de 3.28 para el día de hoy. Pero preferimos usar el indicador de muertes por millón porque, como dijimos que había un subregistro en los que tenemos positivos, imagínense, el cálculo de la tasa de letalidad sale ese de los muertos sobre el número de los positivos, entonces habría un subregistro no de muertos, sino de la tasa como tal al ser calculada a partir de los positivos. Por cada muerto se sabe por estadísticas del mundo pudiera haber 90 positivos, entonces eso implicaría que cogiéramos esos 1.400 que mencioné muertos en Colombia, lo multipliquemos por 90 o que también miremos cómo en Colombia aceptaríamos que por cada uno de los positivos actuales pudiera haber 4 no registrados. La mortalidad en promedio en el mundo es del 5%, pero esa mortalidad depende de la capacidad de respuesta del sistema de salud. Tenemos países como Francia, donde se murieron 16%, Italia 14%, España el 15%. O sea, mucha gente se murió porque desbordaron los sistemas de salud. Recuerden que la muerte se da por desbordar el sistema de salud y no tener cama de cuidado intensivo, pero también por la complejidad misma de esta enfermedad. Se estima que la tasa de contagio en el mundo pudiera llegar a ser de 40 o 60% y pudiera darse en individuos de todas las edades. O sea, todos tenemos el mismo riesgo de contagiarnos, pero lo que sabemos también es que las personas mayores de 65 que han fumado, que son diabéticas, hipertensas o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o han sufrido o sufren de cáncer y tienen tratamiento para el cáncer, esas personas son más expuestas a que les pegue más duro la enfermedad. Entonces hay que tener cuidado porque se sabe ya que somos los menos, digamos, menos viejos los que podemos contagiarnos, pero son los más viejos los que se pueden morir. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la gente joven sobre todo es la que está llevando a la casa la enfermedad y está haciendo que sus viejos mueran. La muerte inicialmente pensábamos que era por neumonía, después que un tromboembolismo pulmonar, una afectación de la hemoglobina, que el asunto es que cada vez sabemos más acerca de la fisiopatología y sabemos que hay una afectación de todos esos receptores de enzima convertidora de angiotensina y eso los tenemos en diferentes órganos del cuerpo. Entonces es una falla multisistémica muy severa. Si en este momento hubiésemos 100 personas conectadas aquí y los 100 nos contagiáramos, ¿cómo es el comportamiento de la enfermedad con este gentío? Escuchen esto, es muy probable que 30 de los 100 estuvieran contagiados sin no tener ningún síntoma. 50 de los 100, estando contagiados, tendrían unos síntomas leves como una mera gripa, manejo en casa.
aislados, previniendo no contagiar a otros. Pero los otros 20 que quedamos, quitando esos 80, esos 20 que quedamos vamos a tener síntomas más severos, dificultad para respirar muy fuerte, mucho dolor, mucha tos, mucha fiebre. Corremos para el hospital. Llegamos al hospital y 15 de esos 20 nos van a tener hospitalizados con oxígeno y con muchos cuidados y medicamentos. Pero los otros 5 no basta eso, nos toca que nos metan a cuidado intensivo. Nos entran a la unidad de cuidado intensivo, nos conectan un ventilador por un tubo y en ese sentido entonces es probable que de esos 5 que entremos a cuidado intensivo, al final, bueno, los que fueron hospitalizados y no tuvieron que entrar a cuidados intensivos, en 15 a 20 días salen para la casa, en promedio. En cambio, los que entramos a cuidado intensivo podemos demorarnos más de un mes en cuidado intensivo, mes y medio. Y al mes y medio, de esos 5 que mencioné, para el caso de Colombia, 2 salen para hospitalización y luego para la casa, y 3 fallecen. Entonces, miren de lo que estamos hablando. Si en Colombia el 5% de los que pudiéramos demandarse, digamos, la unidad de cuidado intensivo, en un momento dado la atención hospitalaria, estamos hablando de que el 5% de 50 millones de personas al bulto seríamos 2.500.000 personas. Y eso para 6.255 camas, que fue el último dato oficial que he registrado de las camas de cuidado intensivo en Colombia. Imagínense lo que significa. Es mucha la gente que se desbordaría pues, y que se llevaría a la muerte por no tener nada que ofrecerle. En Colombia pasamos de tener más o menos 3.500 camas de cuidado intensivo en enero a 6.255. No hay dos cifras que hayan coincidido de este dato, les advierto, listo. El mismo día al ministro lo escuché en 2 espacios distintos, exponiendo y mostró 2 cifras distintas. Pero al bulto decimos que tenemos más o menos un poco más de 6.000 camas de cuidado intensivo en Colombia. Y la ocupación va aumentando. Miren que en Bogotá ya iba avanzando fuertemente esa ocupación. Esto es importante, no contamos aún con evidencia de buena calidad que demuestre un tratamiento efectivo contra el coronavirus, aparte de todo el manejo de las complicaciones y de la ventilación mecánica y de la falla respiratoria. Está claro, pues entonces, no contamos con un tratamiento efectivo todavía para esto. No contamos aún con evidencia de buena calidad que demuestre un tratamiento profiláctico, o sea, que sirva para prevenirlo. Mucha gente tomando hidroxicloroquina, una cosa y la otra, no hay evidencia todavía de buena calidad para eso. Contamos con evidencia del impacto del lavado de agua con manos con agua y jabón, el alcohol al 70, el evitar tocarse la cara, el mantener la distancia, el tapabocas. Hoy en día se recomienda que sea para todos. Hasta hace poco había una pugna porque todos los países de Oriente decían no, lo debe usar todo el mundo, pero porque tienen la cultura, tienen el dinero y tienen la calidad de los tapabocas, sobre todo la cultura. Los niños de 2 añitos desde la escuela ya aprenden eso, en el preescolar aprenden que si tienen gripita se lo ponen sin decirle a los papás siquiera para proteger a los demás. La OMS decía, en el resto del mundo no podemos darnos ese lujo, en el resto del mundo tenemos que ser muy racionales y solo que lo usen los pacientes positivos y los pacientes positivos ¿sí? Tengan unos síntomas y el personal de salud. Pero ya la OMS accedió a que no, que lo debe usar todo el mundo. Entonces, la mascarilla, si usted tiene síntomas o no, si usted es positivo, tenga síntomas o no, debe tener mascarilla siempre para que sea una barrera y evite contagiar a otros. En fin, segundo, una persona sana también debe tener mascarilla o tapabocas si está en sitios donde circula el virus o hay hacinamiento o alta exposición de personas. En el metro ya es una exigencia, ¿cierto? Vas a un hospital, te lo debes poner. En fin, en la calle incluso hoy en día es una exigencia en Colombia, ¿cierto? Si estuvieras en un parque público solo, sin él, pues podrías estar sin él, pero hoy en día sí es una exigencia en Colombia. Lo importante con el tapabocas es el uso y la manipulación, y esto requiere de toda una pedagogía, y ahí los profesores tenemos que tener una labor muy importante en cómo es la manipulación. Por ejemplo, en personal de salud, se sabe que al ponerse y quitarse los overoles, al quitarse los overoles es donde más personal de la salud hay contagiado, al quitarse los overoles que tienen para atender pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y darle la importancia que tiene, porque el riesgo de un mal uso de tapabocas o de guantes es la falsa sensación de seguridad. Todos hemos estado expuestos en el supermercado a la niña de la caja con unos guantes, que uno ve los guantes que están asquerosos y uno preferiría más bien tener que esperarla mientras ella va y se lava las manos y vuelve entre persona y persona atendida, que no que nos siga atendiendo con los mismos guantes de que empezó el turno. Y eso ocurre para todo el mundo que utiliza guantes y tapabocas si no hace un uso adecuado. En ambientes donde hay posibles aerosoles como cuidado intensivo, en fin, N95, N99, pero solo para personal de la salud. Lo importante es hacer un uso racional. En cuanto a las medidas de distanciamiento social, es muy importante porque Colombia decretó la cuarentena obligatoria el día 16 y gracias a eso, creo yo, es el gran impacto que tenemos porque muy temprano nos guardaron en la casa. Estados Unidos se demoró casi 2 meses, Italia más de 1 mes, Reino Unido también más de casi los 2 meses.
Imaginen la gente en Italia en los restaurantes compartiendo el virus. En España se demoraron 41 días en cerrar las instituciones educativas. Aquí en Colombia el día 10 después del primer caso. Y eso marca una diferencia, porque imagínese usted entonces en la universidad compartiendo el virus con todo el mundo, ¿cierto? Aquí se cerraron cines y restaurantes al día 12 o se suspendieron concentraciones masivas al día 6 después del primer caso. En otras cosas no estuvimos tan acertados en Colombia, pues la detección masiva diagnóstica inicial, el rastreo de casos, el subregistro, a pesar de que en algunas regiones como en Antioquia se está haciendo mejor eso. Esta es la curva, muchachos. El hecho de que se vuelva exponencial hace que suba así de rápido y lo que tenemos que tratar es que no sobrepase la capacidad del sistema de salud, porque si la sobrepasa, aquí se van a morir personas por la complejidad de la enfermedad, pero los que se sobrepasen, estos se van a morir simplemente por no tener una cama de cuidado intensivo y un ventilador que ofrecer, ¿cierto? Entonces lo ideal es que tengamos unas medidas que nos lleven a tener la curva así mucho más plana, ¿cierto? Para que siempre esté por debajo y podamos atenderlos a todos. En Colombia lo estamos logrando. Hay que tener cuidado que si somos muy restrictivos al principio, pero después aflojamos, puede ser que venga una segunda ola. Se sabe ya que pueden venir una, dos, varias olas de esto. Incluso los modelos de Inglaterra hablan incluso de 4 olas que se pudieran venir y se extienden hasta 2022 en esas posibles nuevas olas de este virus. Por eso uno de los mensajes grandes aquí es que hay que aprender a vivir con esta situación. Mientras no tengamos tratamiento y no tengamos vacuna, es mejor aprender a vivir con esto de la mejor manera, incorporando toda una cultura. El crecimiento de la curva de contagio sería exponencial si no hiciéramos nada, y ese número nuevo de casos cada día dependerá del grado de exposición social y de la probabilidad de contagio que cada uno tiene, ¿cierto? Eso se da no solo por la velocidad de contagio del virus, sino por el comportamiento humano. De ahí entonces la importancia de mantener el distanciamiento y el aislamiento social y el lavado de manos, el alcohol, todo aquello que mencioné. Voy a cambiar un segundito para mostrarles esta situación y me dicen si están viendo ya lo de por qué brotes como el coronavirus. ¿Aló? ¿Se está viendo ya esto del brote? Sí, profesor, le estamos viendo la pantalla. Muy bien. Entonces, miren esto. Miren lo que les voy a contar. Vamos a darles unas simulaciones. Miren esto. Este está contagiado y está contagiando a otros. Así es la velocidad de contagio. Voy a mostrarles la simulación de 4 escenarios. Miren el primero. Si no hiciéramos nada, miren qué pasaría. Miren la velocidad en que se puede contagiar si no hiciéramos nada. Estamos hablando de una simulación, 200 personas en un ambiente cerrado. Aquí no figuran muertos, están sanos, enfermos, sanos y recuperados. Miren la velocidad de contagio. Miren la curva en la parte de arriba cómo subió. Si no hiciéramos nada ante una epidemia de estas, que fue lo que decidió, por ejemplo, Inglaterra al comienzo. No, esperemos la inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño de grupo es que cuando ya hay tantos que están ya recuperados, entonces ellos no afecten a otros. Pero entonces habría que esperar a un 70-80%. El precio que se paga es muy alto porque muere mucha gente. En esta simulación no aparecen los muertos. Si le metiéramos aquí el dato de muertos, habría que haber desaparecido bolitas. Imagínense la capacidad de respuesta del sistema de salud en este punto donde tengo el cursor. Todo lo que esté por encima de esto fue gente que se murió porque no accedió a cuidado intensivo. Miremos el segundo escenario. No, cerremos la frontera. Miren la frontera aquí cerrada. ¿Qué pasa con las fronteras? ¿Qué pasa con las personas? Los seres humanos somos peores que el agua. Así como el agua se nos cuela por cualquier rotico, los seres humanos también. Entonces, una vez la frontera se abre, miren lo que pasa. Se nos va colando en la población. Entonces, miren que esa sola medida sí logró aplanar la curva comparado con lo que pasó ahora, pero no completamente. Y en algún momento viene un rebote muy fuerte cuando ya se ha colado todo eso. Aquí también superó la capacidad de respuesta del sistema de salud y posiblemente mucha gente falleció. Miremos el tercer escenario de simulación. ¿Qué pasa si solo una de 4 personas sale a la calle? Solo una, o sea, vamos a dejar a la gente en cuarentena. Miren lo que pasa con la velocidad de contagio y miren lo que pasa con la curva. Hay un impacto. A pesar de que posiblemente aquí también en este punto se esté superando la capacidad de respuesta del sistema de salud, pero claramente hay un impacto. Más fuerte que no hacer nada. ¿Y qué tal si vamos al caso más extremo? Una cuarentena obligatoria donde solo uno de cada 8 salga a la calle. Si solo uno de 8 sale a la calle, miren lo que pasa.
Miren lo que pasa arriba con la curva, miren lo que pasa con la velocidad. Entonces, el asunto es que esto que se ve aquí tan bonito, porque miren cómo se aplanó la curva, no se superó la capacidad del sistema de salud, esto pudiéramos decir de alguna manera que es lo que estamos logrando en Colombia en este momento. Podríamos decirlo perfectamente. Pero resulta entonces que si ocurre eso, si ocurre y logramos eso, entonces no podemos quedarnos guardados todo el tiempo. Y el día que la gente salga y se exponga, pues entonces vienen los muertos. Miren ahora este detalle. Miren esto. Si alguien estornuda en compañía de otras personas en un salón cerrado, siguen conmigo en este momento viendo las 4 imágenes de la dispersión. Sí, lo estamos viendo. Gracias. Entonces miren esto. Alguien estornuda, al segundo miren lo que pasa, las microgotículas, ¿dónde están? Miren qué pasa a los 46 segundos. Miren cómo se han dispersado las microgotículas. Miren cuánta gente puede estar afectando. Seguramente si esta persona tenía coronavirus, los virus pueden estar cayendo aquí a 1,5 metros, afectando solamente a unos, pero hay otras que van más allá. Miren al minuto cómo están las microgotículas, miren a los 20 minutos cómo va a estar. Entonces es muy importante que en todos estos recintos cerrados haya al menos 2 entradas de aire que permitan la circulación del aire, ¿cierto? Bueno, viene un tema interesante que es el de los modelos. Los modelos, hay que tener mucho cuidado. Esta gráfica es sacada de la plataforma de Salutia, un modelo que estamos siguiendo los epidemiólogos en Colombia, donde nos habla más o menos del pronóstico, ¿cierto? Según esto, en cuestión de una semana, muy poco tiempo, podemos estar llegando al pico para Colombia, pero recuerden que esto es el comportamiento, digamos, en promedio de Colombia, pero si lo corremos para Atlántico, entonces es distinto, para Bogotá es distinto, para Antioquia es distinto, ¿cierto? Incluso para ciudades, Bucaramanga, Medellín, que tienen tanto control, la curva es distinta. Lo importante siempre que tengamos un modelo de estos es que haya sido corrido con una pregunta muy clara, donde podamos hablar de una validez interna a partir de unos datos rigurosos, unos supuestos muy claros desde el inicio, el desarrollo de unos algoritmos muy juiciosos, mirar qué tanto refleja la realidad para hablar de la validez externa. Siempre antes de presentar un modelo de estos, mostrar las limitaciones del mismo en cuanto a la calidad de información, ¿cierto? Los datos y el desconocimiento de variables también que tenemos, porque con esto estamos matematizando la biología y eso es un asunto de mucho riesgo, muy delicado y quienes trabajamos en salud tenemos que estar muy atentos ahí para evitar un manejo que sea arbitrario, digamos más arbitrario de la cuenta con esto, ¿cierto? Mejor trabajamos sobre modelos de muertos que sobre contagiados porque es más confiable y hay que tener mucha prudencia en la toma de decisiones y en la divulgación. Tristemente nuestros tomadores de decisiones suelen desconocer toda esa incertidumbre o negarla porque les toca enfrentar una situación a quemarropa y la divulgación suele ser amarillista pues pegada como de otros intereses. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Una pregunta muy frecuente que me hacen es ¿qué pasa en Antioquia que parece como tan distinta al resto del país? Resulta que es que en Antioquia mucha gente dice, es que el comportamiento de los países que se están cuidando mucho. Yo no estoy tan seguro de eso porque yo creo que uno percibe a simple vista barrios en los que la gente se está cuidando, pero otros barrios en los que la gente no se está cuidando. Entonces es muy difícil achacarle, digamos, al comportamiento de la gente exclusivamente. Yo creería que lo que sí sabemos es las medidas que se están haciendo en forma institucional. Contamos con un sistema de inteligencia artificial para identificar personas según riesgo y a los que son sospechosos se les toman pruebas de PCR. Hay una alianza con Google para que a través de los teléfonos celulares se mantiene un registro más o menos identificando las rutas por donde la gente se está moviendo y cuando ya tenemos identificados unos positivos o unos sospechosos y sabemos que usted entró en la ruta de esas personas, estuvo cerca, a usted le llega un mensaje al celular, mire, vea, usted estuvo, le llega un mensajito, ¿cierto? Usted probablemente, le preguntan, ¿usted tiene síntomas de coronavirus? Si tiene síntomas, por favor, llame al teléfono. Es una forma de decirle, voy a leerles incluso uno de los mensajes que llega a la gente, que aquí lo tengo que estudiar, me lo pasaron. Dice así, usted puede tener coronavirus, si tiene fiebre, tos, dolor de garganta o malestar, aíslese en casa y llame al numeral 774, Gobernación de Antioquia. Si a usted le llega esto es porque detectaron que usted pasó cerca de alguien que era positivo
o que estuvo cerca de una persona sospechosa. Si es así, entonces hasta ese momento, dicen ellos, nadie sabe su identidad. Cuando usted ya responde y llama, ahí sí ya lo identifican, porque hay mucha crítica también en el sentido del control social que están haciendo a través de estos medios tecnológicos, que ustedes saben que esto se presta para todo. Aquí en Antioquia dicen los que lo están trabajando que están siendo muy cuidadosos con eso de la identidad de la persona, de conservar la confidencialidad, y que solamente cuando la persona ya le responde es que entonces ya sí se identifican a la persona. Y obvio, si responde, se espera es porque tenga síntomas, y la idea es que inmediatamente va un equipo de epidemiólogos, ¿cierto? Lo visita, le toman la prueba, en fin. En Antioquia se decidió que se están tomando pruebas a todos los sospechosos, incluso en zonas de mayor riesgo. Un parámetro muy importante que marca la diferencia en Antioquia con el resto del país es que en Antioquia conocemos el 80% de los positivos en términos de saber si fueron de los importados o si fueron de los contactos de importados. Eso se sabe en Antioquia. El 80% están identificadas la causa. En cambio, el otro 20% no. En cambio, en el resto del país, ¿qué pasa? Que apenas saben la causa, si fue un importado o un contagiado, del 20%, del 80% no. Y eso marca una diferencia, porque el hecho de yo tener identificado ese 80% hace que lo esté cuidando mucho, lo tenga claramente identificado, esté mirando sus contactos, y con eso entonces tengo mayor control. Además de eso, se ha hecho una estrategia de atención primaria en salud a través de telemedicina y epidemiología de campo, muy importante. Desde el comienzo, la gente puede consultar, hacer sus consultas médicas por telemedicina, y eso ha favorecido impresionante evitar que la gente vaya a los hospitales y por ende disminuir el riesgo. Además de eso, estamos corriendo unas modelaciones. El doctor Andrés Rangel, epidemiólogo, psiquiatra epidemiólogo, está terminando su doctorado en epidemiología. Tengo el honor de acompañar su tesis de doctorado. Él es quien está asesorando a la gobernación en todas las modelaciones de casos nuevos, de necesidad de recursos, de sitios de riesgo, en fin, en unos números muy juiciosos que se corren cada 8 días y se van revisando y actualizando según parámetros de movilidad y otras cosas, y con eso se están tomando decisiones muy responsables. Lo otro es que en Antioquia hay una sinergia de alianzas público-privadas, entes gubernamentales, municipales, universidades públicas, privadas, industrias, empresas, comunidad, muy interesante, que eso está generando un impacto. Y hay un análisis de escenarios de retorno progresivo muy responsables. Recuerden que esto cambiaría radicalmente si tuviéramos un tratamiento eficaz y seguro, una vacuna eficaz y segura. Hay 10 proyectos corriendo en el mundo en este momento compitiendo por esa vacuna. Eso es una guerra comercial también. Hay muchos de estos laboratorios que anuncian a muchos países, ya casi la tengo, no más que para que esos países corran a pedirle y hacer unos contratos, ¿cierto? Y a comprometerse de alguna forma con unos pagos millonarios, porque imagínense lo que significará tener la vacuna. El que saque la vacuna se va a tapar en dinero con la demanda mundial que pueda llegar a tener. O lo otro es que también cambiaría radicalmente el día que haya inmunidad de grupo o de rebaño, ¿cierto? Que es esperar a que se contagien el 70-80% de la población del mundo. Si estamos hablando que apenas pasamos los 7 millones de contagiados, si estamos hablando de más de 7.000 millones, entonces imagínate cuántas vueltas tiene que dar esto al mundo. Se hace muy complicado. Por eso decía también que mientras tanto tenemos que aprender a vivir con el virus. El asunto es que él se transmite por múltiples formas, incluso a partir de personas asintomáticas. Miren que en Nueva York, confirmados fueron 207.000 y pico, 21.000 muertes, más casi 22.000 muertes, y apenas se declaran inmunes, se reconocen como inmunes el 19% de la población. Entonces, ¿cuándo vamos a aspirar a inmunidad de rebaño? En España, apenas el 5% de la población, con la cantidad de muertos que hubo allá, 27.136 muertos, y apenas el 5% tiene inmunidad. En Colombia llevamos ya, esta cifra faltó actualizarla, ya estamos por encima de los 40.000 y tenemos ahí, no sabemos la inmunidad cuánto sería. Bien, entrándonos un poquito en el plano de la educación, habrá que decir varias cosas. Lo primero, yo considero que es muy inapropiado el lenguaje bélico con el cual se asocia las epidemias. Me parece que es desastroso, pues porque es lo más fácil para todo el mundo. Esto es una guerra y como guerra tenemos un enemigo que tenemos que acabar con él. Y yo creo que ese lenguaje bélico nos ha hecho mucho daño y seguirá haciendo mucho daño, porque otra vez vuelve al mundo blanco y negro, vuelve al mundo buenos y malos, vuelve al mundo como que mi enemigo y yo. Y otra vez me creo que soy de los buenos, que los buenos somos más. Entonces esa filosofía que considero absolutamente moralista y pobre, creo que nos hace mucho daño porque nos pone en un plano que no debería ser. Incluso no sé, les cuento que he dictado algunas charlas de esto para niños a raíz de que se me ocurrió la idea con mis hijos, mi hija y mi hijo en su colegio, y las profesoras me invitaron, y ya lo he hecho en varias partes que me han invitado, haciéndolo para niños, y les hago una presentacioncita de 15 diapositivas que dura 10 minuticos, y es un cuentico que les tengo montado, pero el gran mensaje es que el virus
es un ser vivo, un microorganismo que no lo vemos, pequeñito, un animalito pequeñitico, pero que no nos quiere hacer daño. Lo que pasa es que su naturaleza es enfermar, y lo podemos controlar en la medida en que convivamos con él adecuadamente. Ahí hay toda una labor pedagógica que hacer. Sabemos, sí, y esto para los que son docentes de niños y de personas más jóvenes, que en los niños hay un comportamiento diferente del virus, ¿cierto? Todavía hay insuficiente evidencia, claramente, pero se infectan y mueren menos porque hay un insuficiente desarrollo de los receptores al virus y una respuesta inmune también insuficiente. Se han muerto niños, se han enfermado niños, se han infectado niños, porque algunos tienen digamos, esos receptores más desarrollados, pero en general es menos la afectación en los niños. Lo otro interesante es que los niños transmiten menos que los adultos jóvenes. Los adultos jóvenes son los que más transmiten. Los niños se sabe que transmiten menos. Entonces, ese es el criterio por el cual muchas de esas escuelas en países de Oriente y en Europa ya empiezan a retornar a los niños a las escuelas con unas medidas especiales de mucho cuidado. Pero ya se sabe entonces que si ellos transmiten menos, pudiera ser entonces que en ese sentido pudiéramos darle vía libre a eso de que retornen a los colegios. Lo que pasa es que hay una discusión bien interesante, ¿cierto? Padres de familia temerosos, responsables de los colegios con mucho temor por la responsabilidad que eso implica. Les llega a pasar algo a un niño, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Los padres van a decir que del colegio, el colegio va a decir que de los padres, o sea, se vuelve un asunto muy complejo. Ahora, veía ahorita al doctor de Subiría diciendo que el 60% de los estudiantes de este país no tienen conectividad. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cierto? Seguir en este asunto de continuar ahí en conectividad, hay que garantizarla y eso no está garantizado. Es muy distinto el comportamiento de un colegio privado a un colegio público. En los colegios de Singapur, de Corea del Sur, tienen salones con 15 muchachos, con 10 muchachos, con unos paneles de acrílico, todos con su tapabocas, con su cultura incorporada. Aquí no tenemos eso, tenemos aulas de clase con 50, 60 muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Los repartimos por turnos y entonces necesitamos doble o triple planta de profesores. ¿En qué horarios? ¿En qué jornadas? ¿Con qué protocolos? ¿Cómo controlamos la zona de juego de los niños? O sea, hay un montón de cosas que si no tenemos claras, porque entre otras cosas creemos que todo lo resuelve un protocolo, y es un error pensar eso, porque el protocolo se vuelve letra muerta si no está incorporado, si no creemos en él, y todos los días tenemos evidencia de que no incorporamos los protocolos, no creemos en ellos, se copian y se pegan los protocolos, se vuelven, insisto, letra muerta. Entonces es muy complicado así. Si bien es cierto, todavía no tenemos suficiente evidencia de cuál sería el impacto de abrir las instituciones educativas. Y lo otro es que la curva en Colombia no es que se haya aplanado, se ha ralentizado, se ha hecho más lenta. Hemos logrado que no suba tanto, ¿cierto? Pero seguimos expectantes, ¿cierto? Entonces, también abrir tempranamente, sí, yo considero que hemos sido racionales hasta ahora en muchas medidas. ¿Por qué no seguir esperando un poquito más? Al menos, no sé si lo de los colegios y estos sitios de acumulación masiva de personas, la experiencia de otros países, a ver si se les disparan otra vez los brotes en China, en Corea del Sur, en Singapur, de pronto en Alemania, no lo sé, a pesar de que es distinto, ya les decía la situación allá de acá. Definitivamente los protocolos requieren de una gran pedagogía de parte de todos, y lo otro es que el otro extremo también es muy complicado, es que las instituciones educativas cerradas implican una afectación directa sobre la equidad, afectan la economía, hombre, la salud mental, ¿cierto? Inclusive, acuérdense cuántas personas están en sus propias casas confinados y expuestos a la violencia intrafamiliar, ¿cierto? A sus maltratadores, la necesidad de trabajar de los padres, de que los niños puedan ir a estudiar para ellos poder ir a trabajar, entonces quedan al cuidado de los abuelos y los abuelos son los de más riesgo, los problemas de conectividad que mencionaba, muchos niños dependen de la escuela para poder alimentarse, en fin, la situación de pobreza, de hacinamiento, de hambre. O sea, hay una situación muy complicada y por eso yo no quisiera estar en los pantalones ni del presidente, ni del gobernador, ni del alcalde, ni de los asesores de ellos, siquiera de sus epidemiólogos, porque creo que la responsabilidad es mucha y cualquier decisión que uno tome está expuesta a que sea criticada porque sí o porque no, porque hizo, porque no dejó de hacer. Y siento de alguna forma, independiente de mi posición política frente al actual gobierno o los gobiernos que ha habido en Colombia recientemente, es que yo siento que se ha sido y se ha intentado ser prudente. Con todas las dificultades, el ideal está en la cabeza de uno, pero en la vida real yo creo que manejar esto va a ser muy difícil y creo que tan prudente hemos sido que los números nos avalan, ¿cierto? Si nos comparamos con los vecinos cercanos, vaya Ecuador, vaya Perú, vaya Brasil, vaya Chile, deja mucho que desear comparado con nosotros en algún sentido. Entonces yo creo que hay mucha tela para cortar. Con esto entonces una apertura racional y sectorizada de colegios, pero no aún de universidades, pudiera ser una vía, pero habría que analizarla con mucho detalle, discutirla y sobre todo consensuarla. Esa reapertura educativa nos invitaría hacia una nueva normalidad y eso hay que
tenerlo bien claro. A partir de este virus tenemos que vivir de una forma muy distinta muchas cosas, ¿cierto? En el mundo entero sabemos que la mayoría de universidades siguen todavía virtual. Europa ya dijimos que comenzó a abrir colegios y escuelas. Eh, Hay que garantizar un estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que si estamos hablando de niños se vuelve la cosa muy complicada, ¿cierto? Flujos de personas diferenciados, distanciamiento de 2 metros, extremar medidas de higiene, el uso de los elementos de protección personal, la mascarilla, la disposición de los pupitres de clase con una distancia de 2 metros. Imagínense solo eso, no más en cuanto a restricciones locativas. ¿Cuántas escuelas y colegios del país tienen una situación penosa en los servicios públicos, ¿cierto? En los baños, allá para siquiera ir a alguien, muchas veces sin agua, ahora para decir que vamos a garantizar el lavado de agua, de manos con agua y jabón permanente, yo no sé. De marcar zonas de juegos, limitar ciertos espacios, lo de las pantallas de acrílico en algunos casos, o establecer turnos, o en unas estrategias alternativas. Hay países que están proponiendo 50 días de intervención, así estar encerrados, y 30 días de relajación, y así ir alternando. Otros dicen 10 días de trabajo desde casa, 4 días de trabajo en sitio. Para algunas empresas hemos pensado esta posibilidad, 7 días de trabajo en las entidades y 14 en casa, pensando en que si se llegó a contagiar en esos 7 días de trabajo en casa, al estar 14 días en casa, usted alcanza a pasar la infección en la casa reservado, conservando un poquito. No sé, ahí habría un montón de propuestas, pero todo eso hay que seguirlo discutiendo. Finalmente, entonces, es importante que reforcemos la información al personal sobre las medidas tomadas, ser muy prudentes ante la exagerada e imprecisa información a la que estamos expuestos. Tenemos que seguir tratando de aprender de los errores de otros países y de los aciertos también. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Siempre será más lo que no sabemos, y por eso exige hacer mejor ciencia y que hagamos mejor lo que hacemos todos los días. Todos tenemos mucho temor, a pesar de que es posible que el miedo socialmente haya ido bajando, pero es mejor tener un temor que sea prudente y nos lleve a actuar que no un perverso terror que nos paralice, ¿cierto? Esta es una oportunidad para mostrar lo mejor y lo peor de nosotros. Lo mejor, yo creo que hay muchas expresiones de solidaridad a la que hemos estado expuestos muy bonitas. Y lo peor, situaciones como la de Italia, por ejemplo, que decidió en algún momento no conectar a ventilador a persona que consultara que fuera mayor de 80 años. Italia decidió, con esa decisión administrativa, prácticamente dejar morir a quienes sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, a quienes sacaron a ese país de la debacle de la Segunda Guerra Mundial adelante. Y es una situación muy triste. Ninguno de ustedes que deseara exponer a sus padres, a sus abuelos a esa decisión, no estaría de acuerdo, pero Italia lo hizo, y el día que Italia amanezca de esta oscura noche seguramente tendrá que hacer una reflexión ética muy profunda, ¿cierto? Lo otro es que esa situación de los 8 de la noche del aplauso para los trabajadores de la salud, que nos llaman héroes, héroes que nos mandan a las trincheras sin elementos de protección personal. Miren, estos días el enfermero ayer que denunció hace poco que no tenía elementos de protección personal en una clínica del Atlántico, y ya ayer mostraban su entierro. O sea, es una cosa muy triste en este país que no garantizamos ni siquiera lo mínimo, ¿cierto? Lo curioso es que esas mismas personas que aplauden a las 8 de la noche seguramente son las mismas personas que están amenazando al médico o a la enfermera porque viven en la unidad residencial y porque los va a contagiar. Entonces es una cosa muy complicada que está mostrando lo que somos en el fondo como seres humanos, ni buenos ni malos, o buenos o tan malos como somos capaces de ser todos. Entonces resulta, termino diciendo entonces otra vez que todo esto requiere de una gran pedagogía para que podamos tener mayor efectividad en las medidas. En la página del Ministerio hay un montón de protocolos y de medidas tomadas que, si se siguieran al pie de la letra, pudieran ser muy útiles, y esas son algunas de las referencias consultadas. Aquí pongo pues algunos artículos, pero hay montones de artículos y 2 libros muy bonitos que revisé para hacer esta presentación, para contarles que todo esto está soportado en evidencia. Aquí nada de esto me lo... Aló, ¿qué pasó? ¿Me están escuchando? Sí, profe, aquí lo estamos escuchando. Ay, es que me salió un letrero, es que se ha cerrado la sesión, y yo dije, por Dios, ¿qué pasó? No, 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 no. Bueno, entonces aquí voy a ver cómo hago para dejar de compartir pantalla. Bueno, pensé que se había cerrado, qué susto. Bien, muchachos, entonces usted dirá, no sé, preguntas, comentarios. No sé si de pronto nuestros espectadores tienen alguna pregunta. De pronto Mónica Vargas o María Eugenia Herrera Vargas o Doraini Callejas. Si de pronto tienen alguna inquietud, nos dicen y les podemos habilitar el micrófono, levantan la manito en la opción pues de levantar la mano, o
de pronto la profe Hildamar también tenga alguna intervención. En este momento, profe, hay 25 personas conectadas por Facebook Live. También, pues, de pronto, si tienen alguna pregunta, que nos la puedan escribir también para de pronto leerla por allí. Tenemos unos minutos de pronto, profe, pero en este momento no hay preguntas. Ah, sí, ya María Eugenia Herrera, María Eugenia te va a permitir hablar para que puedas activar el micrófono en la parte inferior de la pantalla. Ya. Sí, súper bien, María. Bienvenida, muchas gracias. Cuéntanos cuál es tu pregunta. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud. ¿Qué tan expuesto puede quedar una persona que haya tenido antecedentes de CA? Por ejemplo, para retornar a la universidad, si hay que tener cuidados o se puede ir normalmente con todos los protocolos de seguridad. Bien, recuerda que todas las personas, hasta donde sabemos hoy, tenemos la misma probabilidad, digamos, de contagiarnos. Una pregunta que suelen hacerme muy frecuente es ¿por qué unos hacen síntomas y otras no? No sé, pero hay una razón que vamos como identificando en lo que se va sabiendo, y es que porque seguramente algunas personas estuvieron previamente expuestas a unos virus muy parecidos, también de la familia de coronavirus, unos muy parecidos al H1N1 o al SARS-CoV-1, en fin, y eso nos generó algún tipo de defensas que hace que tengamos menos síntomas que otros. Entonces eso puede explicar por qué algunos como que se afectan más que otros no. Pero en relación con tu pregunta, si el CA, si el cáncer es reciente y estás en tratamiento aún para él, y eso hace que por quimio, por radio, por los medicamentos que tomas, tengas las defensas bajitas, si te expone, no a que te contagies, porque todos pudiéramos tener una probabilidad muy parecida, pero sí a que te afecte más y te haga más daño el virus. Pero si es un cáncer ya resuelto, que fue viejo, que ya no estás en tratamiento para él y que en serio ya quedó chuleado, lo que sabemos hoy es que no tienes un riesgo superior, ¿cierto? A no ser que estemos hablando de una afectación especial de algún órgano que quedaste previamente, pero si se recuperó completamente, diríamos en este momento que no habría un riesgo adicional. Sí, es un tratamiento recientemente terminado. Y lo otro que me inquieta es que según los diagnósticos, cuando una persona queda, pues dice que sufre neutropenia y leucopenia. Eso me preocupa un poco, porque las defensas nunca están en los niveles óptimos. De acuerdo, si tienes una afectación de tus defensas, es mejor no exponerte. Tendrías un argumento desde salud ocupacional para que te permitan hacer un trabajo en casa, cualquier cosa de estas, una figura distinta, porque habría que protegerte definitivamente. Una cosa es que todos utilicemos los protocolos de seguridad, pero esas personas que tienen más riesgo de una afectación mayor, tienen toda la razón y todo el argumento, pues obviamente a través de la ARL de la institución, para que hagan un trabajo a distancia. Muchas gracias. Con mucho gusto, María Eugenia. Bueno, doctor, nos tenemos una pregunta por Facebook. Dicen que es por fuera del tema, pero que quieren preguntar para que las defensas no bajen, ¿qué medicamentos se pueden consumir? ¿Qué les puede recomendar? Ustedes saben toda la cantidad de chichas que venden para todo. Un comercio persa, la cosa más miedosa para todo tipo de cosas. Para estimular las defensas en las personas, más que un medicamento, lo que existe es estar saludable, comer comida saludable, dormir adecuadamente, o sea, el sueño suficiente que el cuerpo requiere, tener una salud mental adecuada, tener unas relaciones de convivencia, hombre, decentes, ¿cierto? El hecho de que la mejor forma de blindarse desde sus defensas es tener un estado físico y anímico adecuado, ¿cierto? Eso es lo mejor que hay para las defensas, lo que las estimula, ¿cierto? Uno no es que tenga que tener más defensas, uno tiene que tener las defensas que necesita, punto. Y ellas van a estar las que necesitan si usted se alimenta bien,
si está lo menos estresado y angustiado posible. La afectación de la salud mental está asociada a una depresión de las defensas, ¿cierto? Entonces son ese tipo de cosas que uno no cree, pero si uno esto lo está consumiendo el miedo en la casa, o estás peleando engarrotado a toda hora, en una situación absolutamente estresante, angustiante, con seguridad que eso sí te afecta a las defensas. Y ahí tuvimos que tener mucho cuidado, incluso el personal de la salud, que llegó un momento en que estuvimos tan asustados todos. Estamos asustados que viendo uno que en Italia más de 100 médicos muertos con el coronavirus. Aquí hasta la cifra que escuché ayer ya van como 14 personas entre médicos y enfermeras y entre trabajadores de la salud muertos. Pero en Italia más de 100 médicos muertos. O sea, eso nos tenía aquí pero atormentados. Imagínense lo que eso pueda significar. Entonces, en algún momento también uno dice, venga, no. El temor no nos puede paralizar. Y una cosa es que nos cuidemos, que tengamos una cultura como del uso adecuado de estos elementos de protección personal. Y otra cosa es que llegamos a un punto donde el miedo nos paralice. Entonces, no, hay que ser muy inteligentes, sobreponernos a esto. Y vaya si le aportamos a tener unas buenas defensas, al hecho de alimentarnos bien, de descansar, de unas buenas relaciones y de una salud mental, hombre, que se mantenga en muy buen tono, ¿de acuerdo? Una actitud y una disposición frente a las cosas. Eso es lo mejor que hay para las defensas desde la información de la que yo dispongo. Muy bien, doctor. Tenemos otras dos preguntas. La primera es, se dice que el virus ha mutado desde su aparición en China. ¿Qué de cierto hay en ello? Sí, eso nos lo reafirman los inmunólogos todo el tiempo, ¿cierto? Y los virólogos. Ellos en sus estudios de laboratorio nos muestran eso, es impresionante. La capacidad, yo no soy la persona para darles información en detalle de eso, porque pues yo como epidemiólogo cojo lo que voy cogiendo de los infectólogos, de los inmunólogos, ¿cierto? Así como de cada una de las disciplinas que estamos como estudiando el asunto, y yo como epidemiólogo intento integrar todo eso en la lógica también de la epidemiología, de los números, del impacto que eso puede tener. Pero la información de la que dispongo de primera mano, que no soy capaz de reproducirla en los términos técnicos, es que la cantidad de replicaciones que hace genéticamente el virus es impresionante, ¿cierto? Al punto de eso incluso, de que pudiera llegar que pase de tantas personas a tantas personas, que en un momento yo me pueda volver de pronto a contagiar y que ya incluso no reconozca ese virus porque ha cambiado tanto. Eso pone un escenario enrarecido para la vacuna, porque de entrada nos está diciendo, bueno, entonces, ¿qué vacuna va a haber? Como pasa como con la influenza, que cada año nos vacunamos con una vacuna distinta para la influenza, porque muchas veces el virus al ir mutando nos va afectando es una cepa distinta. O cuando traemos vacuna de Estados Unidos para vacunar a la gente de aquí, pasa igual, ¿cierto? Ese servía para la cepa de allá, pero no para la de aquí. Entonces, por eso el impacto a veces de esas vacunas es tan bajito, porque esos virus mutan mucho. Si este virus no hubiera producido defensas, sino que siguiera y uno se pudiera recontagiar, ¿para qué vacuna? O sea, ¿qué sentido tenía una vacuna de un virus que lo volvía a contagiar a uno? Con la esperanza de que si produzca defensas es que se está buscando una vacuna. Y les decía que hay más de 10 proyectos en el mundo, al menos 10 muy grandes, que están compitiendo fuertemente, ¿cierto? Alguno de ellos dice que ahorita para septiembre ya la va a tener lista para empezar a reproducirla socialmente. Lo que pasa es que la fase post-comercialización también lleva un tiempo. De todas formas, ha habido mucha presión para que salga la vacuna. Recuerden que hace 2 meses decíamos que en el mejor escenario, en 18 meses teníamos vacuna. Ya hoy están diciendo que no, que ya ahorita rápido. Ya se están probando en seres humanos, ya están en la fase 1, o sea, ya pasaron por lo molecular, ya pasaron a animales y ya están en seres humanos voluntarios, grupos pequeños. Después pasaremos a grupos entre cientos y miles y luego de miles a muchos más. Y luego de esos miles y miles, muchos más, entonces empieza la postcomercialización ya para el mundo entero. Obvio que si la llega a producir el laboratorio de Estados Unidos, ya Trump dijo que primero para su país y después mira si que se resobra para el mundo. Él prometió acabar con el coronavirus para otoño de este año. Creo que le va a quedar de para arriba a cumplir, pero bueno, muy complicado, pero eso es lo que tenía para decir en relación con la capacidad de mutación del virus. Perfecto, doctor. Y hay solo una pregunta. Si voy en un sistema público, metro, pues lo mencionan acá, pero voy protegida con tapabocas y me lavo las manos constantemente, pero viajan personas contagiadas, ¿yo podría contagiarme? Si estamos en un contacto estrecho, lo que se ha estimado en epidemiología es que si estás más de 15 minutos
a menos de 2 metros de una persona contagiada, hay un alto riesgo de que te contagies. Entonces, como decía, no tenemos la certeza absoluta de con las medidas bajar a cero eso. Es que tendríamos que estar con una escafandra toda hora en todas partes y eso no es racional ni es posible. Entonces, la recomendación es que uno se ponga todo lo que debe ponerse para tratar de evitar. Primero, quien esté contagiado debe tener tapabocas. En este momento en el metro no dejan que nadie se monte, tengo entendido, que no dejan que, porque hace rato no monto el metro, pero tengo entendido, según la política pública, que no dejan que nadie se monte si no tiene tapabocas. Al tener tapabocas, si estoy contagiado, seguramente la mayoría de las microgotículas quedan ahí en esa barrera. Entonces, ahí de entrada se disminuye mucho el riesgo. Si usted además lleva su propio tapabocas, lo usa bien, no tapándose aquí, ni aquí, sino donde es, lo usa como es, entonces disminuye mucho la probabilidad de que sea contagiado. Si estoy en un ambiente donde hay gente que está tosiendo y lo que sea, yo de pronto me pongo unas gafitas, porque las gafas no son de uso necesario directamente para todo el mundo, sino por ejemplo las monogafas para el personal médico, que están en ambientes donde está muy expuesto a un paciente tosiéndole. Pero de resto pudiera ser que menos. Entonces lo que hay que hacer es eso, es utilizar todas las medidas para disminuir el riesgo. Pero que uno se puede llegar a contagiar aún así, sí, sí. ¿Por qué? Porque es que es como coger aceite en la mano y se le va chorreando a usted por aquí. Hay cosas que usted no logra contener y el virus en una escapadita, en un segundito. Usted puede haber sido que la persona cogió el tubo del metro y estaba contagiada con su mano y usted se agarró de ese tubo del metro que no quería, pero frenó duro, entonces usted se agarró, se soltó, usted cree que no valió la pena y al ratico usted le dio por hacer así, le dio por hacerse así y ya, se contagió. Entonces así de fácil. Entonces, de todas formas, hay que tener, o sea, hay que extremar las medidas, pero ya uno hace hasta donde es posible, ¿cierto? Bien juicioso. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. De pronto quiere despedirse, algo adicional para las 25 personas que estuvieron en Facebook Live y en este momento en sala que estamos conectados 10 personas. Bueno, no, lo primero es muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad esta información. Esto, si lo grabaron, invito a que no lo estén reproduciendo como si fuera una, pues primero porque se vuelve uno más de los no sé cuántos millones de videos que hay de esto diciendo todo el mundo la verdad, que me aterran, ¿cierto? De un montón de pseudocientíficos hablando y hablando cosas y no quiero ser uno más de esos. Primero. Segundo, lo que yo estoy diciendo lo digo a conciencia de lo que he revisado hasta anoche o hasta ahorita que revise el asunto, ¿cierto? Mañana, esta charla yo la tengo montada desde marzo que esto empezó y cada día la cambio, porque cada día le actualizo, le cambio, le muevo, le quito, le pongo, le doy una cosa. Entonces es muy claro que esto es, lo estamos aprendiendo y lo digo es hasta hoy, con lo que sabemos hasta hoy, esto es lo que tengo para decir, porque puede ser que mañana ya no sea cierto, mañana salga un estudio que diga que no, que estamos equivocados. Entonces, en eso hay que ser muy prudente y los invito a que lo sean. Insisto, tener muchos protocolos que no estén incorporados son letra muerta. Hay que ser muy juiciosos en el asunto de la pedagogía que tenemos que hacer con esto. Y aquí en educación yo creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande, muchachos. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, muchas gracias a usted por su tiempo, por acompañarnos en este espacio. De pronto la profe Hildamar quiere dar un último mensaje. Ella se Bueno, niega a hablar, entonces, yo creo. bueno, doctor, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, queda abierto este espacio. Sabe que la Facultad de Educación también lo recibe con un abrazo y cuando requiera, pues también por acá lo esperamos, profesor. Muchísimas gracias. Manuela, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, cuídense Bueno, mucho. señora, hasta Chao, luego, lo chao. mismo, hasta luego.